Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre el Mundo con Jorge Galván. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importantísimo, poco abordado por los medios de comunicación, por los académicos, empresarios, políticos a nivel nacional, pero creemos muy importante para entender la dirección de un país muy relevante en esta época, que es la República Popular China, sobre sus 2 sesiones. Vamos a platicar un poquito de los resultados de ese evento político, quizás el más importante que tiene el país, que sobre todo da guía de qué es lo que va a pasar en los próximos años, da algunas pautas que permiten entender. A un país como China, con esos documentos es fácil predecir lo que puede pasar, porque darle seguimiento. Sí, actúa como un monolito, ¿no? Que planea algo y lo va haciendo, diferente en otros contextos, en otros sistemas. Y por eso también es importante, ¿no? Porque sí define lo que ocurrirá en los próximos años. Jorge, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos los fieles escuchas y en especial a ti, Andrei. Estamos tratando de hacer pues una especie de tradición ya, ¿no? De darle por lo menos un capítulo de este programa a revisar los aspectos más relevantes de estas famosas 2 sesiones, ¿no? Que como tú bien lo mencionaste, pues pasan casi desapercibidas de este lado del mundo. Más sin embargo, nosotros conscientes de la importancia y de la trascendencia que anualmente tienen estas 2 sesiones, pues decidimos traer los aspectos más relevantes, ¿no? De los discursos, de la presentación de los documentos, de estos actos protocolarios que pues tal vez sean los 2 más importantes en términos políticos que haya en la República Popular de China a lo largo del año. Así es, Jorge, es un tema ahí muy crítico, ¿no? El ignorar, el sentir que esto sucede en un lugar muy lejano a México, en América o de América, y que no nos afecta o no tiene ninguna implicación para nuestro país, pues sí la tiene, como sabemos. China es un socio comercial importantísimo para México, es un lugar de donde ha venido migración, donde tenemos también unas relaciones diplomáticas desde hace décadas. Sí. Y no podemos hacer como que no existe, no podemos seguir sin tener una estrategia hacia China, y este tipo de informaciones nos permiten entender muy bien hacia dónde espera ir el país, porque también se autorizó el Plan Quinquenal 2026-2030 para el país, entonces es un evento muy importante en ese sentido. Tiene mayor peso Andrei, a diferencia de los de otros años, porque precisamente ocurre eso, ¿no? Así la es. Autorización del Plan Quinquenal. Así es, entonces va a redefinir planes, acciones que va a hacer el gobierno chino. Y recuerdo también hace poco que nos visitó aquí un par de académicos de Stanford, de la Universidad de California en San Diego, expertos en China. A uno de ellos le pregunté directamente, Jorge, ¿cuál es la importancia de leer los documentos oficiales de China? Y digo que es altamente importante entender a China desde sus documentos oficiales, pero él fue más allá y me comentó que es bien importante leerlos en el idioma original porque cambian algunos en la interpretación. Detalles, así es, entre que pues interpretan, traducen, cambian algunas informaciones, entonces el reto se vuelve mayor, ¿no? Sí, de leerlo en el idioma de origen. ¿Qué porcentaje de la población que le interesa a China puede leerlos en su idioma? Así es, Jorge. Entonces sí es altamente importante, pero el reto es mayor, ¿no? Hay que leerlos en el idioma original porque es así como se escribe y como se delinean estos planes, líneas de acción que traza el gobierno chino. Pero bueno, hay que ponernos a estudiar el idioma mandarín. Como son los chinos, estoy seguro que en estas interpretaciones que se hacen de sus textos originales
en diferentes idiomas, incluyendo el castellano, deben de ser muy cuidadosos y meticulosos para que los mensajes se transmitan de la manera adecuada, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque quizás a veces es imposible, ¿no? No Sí. cambiar la idea de algún resultado esperado, de algún plan específico, Sí, ¿verdad? De un idioma tan distinto al nuestro. Entonces, ese es el reto que tenemos, Jorge, pero definitivamente algo que señalaba el académico Glenn Tiffer, específicamente a él le pregunté, es que es muy importante entender estas informaciones de las que vamos a estar hablando hoy. Jorge, recuérdanos qué son las 2 sesiones. Bueno, las 2 sesiones son 2 reuniones anuales que se tienen por órganos indispensables en la estructura política del país, como lo son la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional, que es el Parlamento chino. Uh-huh. Entonces, estos 2 órganos consultivos, órganos políticos en esencia, se reúnen, convocan a sus miembros y en este caso, ¿verdad?, discuten y bueno, se somete a aprobación el plan quinquenal porque coincide, ¿verdad?, el cambio de quinquenio y se trazan las grandes líneas de lo que va a ser este año 2026 para la República Popular de China, uh-huh, en diferentes ámbitos, ¿no? Uh-huh. Un evento parlamentario, se puede decir, ¿no? Un evento donde se suman distintos representantes del pueblo. Sí, la cúpula uh-huh, política, ¿no? Así es, donde están representados allí y se toman decisiones así de importantes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer China en los próximos 5 años? Los planes quinquenales vienen desde que se fundó la República Popular China y han sido clave en su proceso de desarrollo social, económico, tecnológico. Porque, si quieren saber un poco más, pues ahí consulten el episodio que tenemos sobre el plan quinquenal. Así ¿verdad? Así es, Jorge. Entonces, esto pasó hace poco, en el mes pasado, hace prácticamente un mes, el 5 de marzo de 2026, se celebraron estas 2 sesiones. Es un evento que dura varios días, no es nada más de un solo día. Y ahí se van discutiendo qué objetivos va a tener el país, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, qué sectores van a ser los que el gobierno central de China considera que son claves, estratégicos y a los cuales les va a poner más dinero, más atención para desarrollarlos en los próximos 5 años. Así de importante es entonces, Jorge. Su lectura sobre la actualidad, tocan mucho el tema geopolítico, también, las coyunturas que existen. Entonces todo eso visto, escuchado, leído desde la óptica china, pues es mucho mejor para tratar de conocer más sobre el actuar de este gigante, ¿verdad? Una superpotencia en el mundo y ver por dónde trazan ellos los grandes temas para su república, que ahí es donde descansaría si uno quisiera hacer la labor como buen ciudadano de un país como México, pues tratar ahí de hacer una especie de benchmarking, como se le llama en mercadotecnia, ¿no? Y ver, guardando las distancias, las proporciones, pero es un ejercicio que siempre recomendamos desde aquí, ¿verdad? Sí. Que la gente, si no quiere meterse a fondo, por lo menos leer un resumen, que existen algunos muy serios, ver por ahí resúmenes en notas periodísticas, en video que te hablan del panorama general de lo que se discute en estas 2 sesiones, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, es bien interesante eso que comentas, ¿no? Cómo China está leyendo al mundo, también se plantea en este plan quinquenal, en este documento de las 2 sesiones, y va a ser muy interesante ahorita comentarlo, ¿no? Cómo están ellos entendiendo lo que es el momento internacional que nos está tocando vivir. Así que bueno, comentemos, Jorge, los aspectos más relevantes de las 2 sesiones. Es la tercera vez que China, por ejemplo, va a adoptar un rango de crecimiento y no va a poner un objetivo específico, ¿no? Llámese 5, 10, 15% para crecer el Producto Interno Bruto. Se va a hablar de un rango que va del 4.5 al 5%. Es correcto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se interpreta esto ya en una tercera ocasión? Fíjate, ¿tú cómo lo ves, Jorge? Me llamó mucho la atención, Andrei,
que apenas en la historia de la República Popular de China sea la tercera vez que se utiliza un pronóstico en rango y no en un resultado fijo como tal. En México se utiliza mucho el pronóstico de rango. Ellos, en uno de los textos que consulté, decían que esto es relativamente novedoso para el país debido a que ellos tratan de ser muy precisos en el pronóstico. Y un rango te permite, rescataban ellos la parte positiva de pronosticar en base a rangos, te permite jugar un poco con el vaivén de las cosas, ¿no? Yo lo interpreté como una lectura de mayor incertidumbre. Y a mayor incertidumbre, mayor dificultad para ser preciso con un número, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Abres un rango. Un rango es una oscilación entre dos números, ¿verdad? Distantes uno del otro. Entonces, ellos hablan de que por ahí oscilará el resultado del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que al fin de cuentas es el pronóstico tal vez que más espera leer y escuchar la gente desde fuera del país, ¿no? Claro. Por obvias razones. Claro, sí, muy interesante, ¿no? Como ya es la tercera ocasión, después de 2016 y 2019, sí, en lugar de un objetivo único. Entonces, es interesante, ¿no? Que va más allá esto de la crisis de COVID-19, ¿no? Donde quizás comenzó una incertidumbre de las más recientes que hemos tenido y que quizás eso les permitió abrir esta posibilidad de tener un rango de crecimiento y no un objetivo específico, sino que va más allá, ¿no? Son años atrás donde ya han optado por esto. Sí. A mí me parece también, Jorge, que estamos ante un país que quizás el crecimiento económico ahorita no es lo más importante como sí lo fue hace 20, 30 años, ¿no? Que donde sí. La expectativa de crecimiento era mayor porque tenían que solucionar problemas sociales muy graves que tenía el país. Hoy, quizás esa medida del crecimiento económico no es la más importante, sino más bien el desarrollo tecnológico. Sabemos que China está muy concentrado no en participar en cadenas de producción o de valor, sino liderar directamente, ¿no? Y creo que correcto, sí. También por ahí podría ir esta decisión de decir, bueno, en las últimas 3 ocasiones ha sido un rango y no un objetivo en particular. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en otros aspectos, que es desarrollar nuestra propia tecnología, participar siendo líderes en cadenas globales de valor. Y el crecimiento económico importa, pero no es así importante como decir, alcancemos 5, 6, 7%. No es una obsesión, ¿no? Así es. Sí, yo lo interpreto muy similar a ti, André, cuando uno lee estos documentos, ¿verdad? Puedes darte cuenta que ellos en el apartado tecnológico hablan ya de ser líderes mundiales y de romper la dependencia desde Estados Unidos de componentes de alta tecnología, lo cual es muy interesante. Sí, ahí lo mencionan en el texto. Y otra parte, relacionándolo al dato del crecimiento económico, va en el sentido de ya no tener esa obsesión por crecer de manera voraz y acelerada, sino mejorar las capacidades, sobre todo de poder adquisitivo del grueso de la población, porque le están apostando mucho al consumo interno. Sí. Insisten mucho en eso, ¿no? Entonces, por ahí se puede ver que tal vez utilizar un rango y no un objetivo único les brinde mayor flexibilidad, ¿verdad? Un juego ahí en la maniobra de crecimiento y no una obsesión por llegar a un número de referencia, ¿no? Claro, así es, Jorge. Entonces, bueno, estamos ante un panorama incierto, también como lo decías antes, donde los aranceles, todas las presiones comerciales que ha tenido China son importantes y eso hace que se genere una condición de incertidumbre para el país, ¿no? Y no arriesgarse a señalar un número también es importante, y que le están apostando, como decías, mucho al mercado interno, ¿verdad? En no depender tanto de mercados externos para que su economía se crezca, se solidifique al interior. Y esa parte es muy interesante, André, porque
precisamente relacionándolo al crecimiento económico que pronostica China, que el número por ahí tratando de llegar a él, hablan de entre un 4.7 y un 4.8% anual. Ellos resaltan 3 factores que van a estar vinculados a esto, y el primero de ellos tiene que ver con los aranceles y las presiones comerciales que siguen existiendo, ¿verdad? La guerra comercial no ha terminado, sino al contrario. Una mejoría en lo que es la demanda interna, pero que no alcanza a ser suficiente como para aportar lo que están dejando de crecer en el apartado externo. O sea, no alcanza todavía el poder de la demanda interna del país para lograr compensar. Y lo otro que está relacionado a esto es la necesidad de mejorar los ingresos del ciudadano promedio, que siga abonando a esta estrategia de reducción y combate a la pobreza que el país pues ha tenido durante décadas y que los han convertido en el ejercicio más importante en la historia de la humanidad en cuanto a reducción de pobreza se refiere, cuando se habla de poco más de 800 millones de chinos saliendo de la misma, ¿no? Así es, Jorge. Sí tienen, pues como todo el mundo, ¿no? Una incertidumbre muy compleja, quizás China más por lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Irán y todas las implicaciones que tiene para su economía por la dependencia de energéticos que tiene con esas dos naciones que ahorita tienen retos enormes. Pero bueno, crecer al 4.5 o 5% es muchísimo en estas condiciones que estamos México viviendo, ya quisiera, ¿no?, la mitad de eso. Sí, así es. Jorge, lo comentamos hace no mucho en un episodio sobre los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y China era de los países que más se proyecta crecer por ese organismo, según sus pronósticos. El que más crecerá según ese organismo es la India, decíamos, pero China está también pronosticado 4.5% para 2026 según Fondo Monetario Internacional. Así que... Y algo no importante, mal, André, ¿no? Aquí es, y ahí también indagando sobre la información relacionada a estas dos sesiones, encuentras comparativos en donde la economía china se convirtió en la economía más grande del mundo por paridad de poder de compra desde hace ya prácticamente 10 años. Estamos hablando de un monstruo económico que, por obvias razones, su ritmo de crecimiento no puede mantenerse tan acelerado porque llega el punto en donde incluso corres riesgos de sobrecalentar la economía, ¿no? Entonces tienden a disminuir ligeramente las tasas de crecimiento, en este caso comparándolo con un país que sí está en esa aceleración como lo es la India, por ejemplo, ¿no? Claro, así es, y las implicaciones medioambientales, ecológicas que tienen, ¿no? Un crecimiento del 8 al 10% son enormes. Imagínate, tan solo la energía ahorita que hablabas de ese tema, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, bueno, tenemos un rango muy alto, ¿no? En una época de incertidumbre compleja que estamos viviendo, que le está impactando a China, que no está tan mal y que refleja entonces quizás un bajón en la importancia que el país le está dando a eso de crecer en la economía, ¿no? Si ya se ha consolidado como la principal economía en términos de paridad de compra, que es una medida muy interesante porque mide prácticamente esa capacidad de compra que tienen los países, y el Producto Interno Bruto pues mide lo que produce, ¿no? Todo lo que se produce y no todo lo que se mueve realmente en la economía. Entonces, tiene algunas limitaciones también. El crecimiento del PIB. Bueno, hay economistas discutirán mejor de esto que nosotros, Jorge. Sí, seguramente que sí. Pero es tratar de restarle esa obsesión que a veces tenemos de ese número, ¿no? Del PIB, el PIB. Cuando hay otras medidas, ¿verdad?, que trascienden, sobre todo cuando tocas apartados como la capacidad de compra de la gente con el dinero que posee y sobre todo pues las condiciones en las que están viviendo, ¿no? Así es, Jorge. Hablemos de otros objetivos clave que se han propuesto los chinos para este 2026. Lograr un crecimiento en el IPC, Índice de Precios al Consumidor, Jorge, exacto, o inflación, ¿no? En pocas palabras puede entenderse así. Cercano al 2% en 2026 será un reto. En 2025 el crecimiento de los precios fue prácticamente nulo en China debido a la persistente debilidad de la demanda interna
Entonces tenían un objetivo de 2% para su inflación, bajo en las últimas 2 décadas, Jorge. Sí, muy bajo. Comparado con otros países. Yo aquí interpreto, Andrei, que están tratando de evitar esa enfermedad de la que padece su acérrimo rival regional, como lo es Japón, que es la famosa deflación, ¿no? Entonces, acá en China se procura evitar que los precios disminuyan. Algo que para un mexicano común sería como que están buscando evitar que los precios bajen, ¿no? Conocemos ese concepto de deflación, ¿no? Pues lo conocemos en la escuela, es lo que yo les digo a los muchachos, ¿no? Pero esto no lo vivimos, conocemos, ¿no? En la teoría, pero en la práctica es impensable. En China están buscando eso. Por ello, hablan de un aumento en el pronóstico de la inflación. Fíjate qué diferente, ¿no? Nosotros estamos tratando de reducir la inflación y ellos quieren que aumente. Sí, porque andaban cercano al 0.2, como lo mencionaste, y ahorita están buscando aumentar los precios por ahí del 2%. Claro. Vamos a ver si esta fortaleza en la demanda interna pues genere un movimiento alcista de los precios que ayude a alejar a la economía de esta otra enfermedad llamada deflación, ¿no? Así es, porque han tenido problemas, ¿no? En ese sentido, recuerdo esto de la crisis inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Se pusieron a construir los chinos casas, residencias, edificios, y entiendo que hubo problemas, o hay problemas, ¿no? En el país en términos urbanos, ¿no? De que construyeron todo, pero no hay gente, capital social que habite esos lugares, y también una producción masiva de acero, de aluminio, de todos estos commodities que se pusieron a producir y que corren ese riesgo que dices, ¿no? De una deflación, y ese también es un problema económico. Eso es. Sí, porque la oferta agregada aumenta por encima de la demanda agregada, que es una relación que se tiene que equilibrar para evitar descompensar los precios en un mercado. Exactamente, así es. Entonces, bueno, tienen riesgo, así es como lo están planteando. Pues es otro mundo, ¿no? Distinto al nuestro, Jorge, como ya decías. Entonces, Jorge, ¿qué más? ¿Qué otros objetivos? También hablan de la importancia de mantener un equilibrio en lo que se conoce como la balanza de pagos. China es un país que en su estructura de balanza de pagos, la balanza de pagos es una variable fundamental que en pocas palabras registra todos los ingresos y egresos que en un país ocurren de manera lícita en un periodo determinado. Y China pues es la economía que presume el mayor superávit, ¿verdad? En balanza de pagos debido, entre otras cosas, a que exporta mucho más de lo que importa. Entonces, aquí están hablando también de la importancia de mantener un equilibrio en lo que es la balanza. Que el superávit comercial chino no crezca por encima de lo que ellos desean que crezca para evitar que su moneda se fortalezca demasiado y crear estas asimetrías comerciales en comparación a sus socios comerciales, ¿no? Claro. Que es de lo que se le acusa. Sí, que se vuelve un problema político, un problema técnico que tienen que solucionar. Y bueno, aquí es un mensaje, yo creo, que para Washington. ¿O cómo lo ves tú, Jorge? Sí, totalmente. Estamos atentos a equilibrar nuestra balanza comercial. Sí. Lo tenemos como un objetivo, tranquilos, ¿no? Estamos trabajando en ello, no sabemos que tenemos esta situación, pretendemos atenderla, no les decimos cuándo lo logramos, pero estamos trabajando en eso, ¿no? Así es. Bueno, interesante, ¿no? El mensaje político. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué otros objetivos económicos tenemos? Hablan también aquí, Andrei, de la importancia de mantener la producción de cereales en niveles aceptables para la República Popular, debido, entre otras cosas, a que buscan esta autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que es un concepto que va ligado a la soberanía alimentaria, ¿no? Que en su momento en México se cuestionó en el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador de cómo un país
que descuida la soberanía alimentaria corre riesgos muy importantes de empezar a tener desabastos y por ende afectar, ¿verdad?, el crecimiento de la población y la calidad de vida de la misma, ¿no? En China se habla mucho de la capacidad que tienen para producir cereales, que son esenciales para la alimentación de los chinos, y buscan mantener ese ritmo de crecimiento de su aparato alimentario, ¿no? Claro, muy interesante también, Jorge, un sector que se afectó por la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Sí. Desde hace ya 4 años, ¿no? O más que ha pasado esa guerra. Sí. Entonces seguramente ha tenido impactos en China y están buscando eso que dices, una seguridad alimentaria, una independencia, ¿no?, de todos estos granos básicos para la alimentación, pues darle de comer a 1.400 millones de personas cada día ha de ser un reto. Imagínate. ¿No? Logístico, político, económico, en muchos sentidos, y están buscando eso, así que es muy interesante. Son oportunidades también para México, ¿no? Porque bueno, también hay afectaciones. He escuchado a algunos analistas decir que por lo que está pasando en Irán, en el estrecho de Hormuz, el sector que sigue es el sector primario, no desde una perspectiva de las energías, sino por los fertilizantes, ¿no? De que casi todo el mundo hay componentes, depende, ¿no? Sí, hay componentes químicos que son esenciales para la fabricación de fertilizantes que se venden desde ahí, entonces ahorita se está afectando ese sector, ¿no? Sí, así es. Es el próximo que se va a afectar y eso va a afectar la seguridad alimentaria no solo de China, sino de gran parte del mundo. Y pues China ya tiene un plan, ¿no?, de aquí para asegurar esa alimentación de su población. Bueno, otro tema también va a ser la reducción de la intensidad del CO2. Sabemos que China es el principal país que emite gases de efecto invernadero o CO2 y está buscando reducir la intensidad de ese químico en la atmósfera en torno a un 3.8%, algo muy ambicioso para un país que es el que más está contaminando la capa de ozono. Pero bueno, es parte del plan quinquenal y es parte también de un plan más ambicioso para 2060, donde China quiere tener una neutralidad del carbono total, es decir, no contaminar más de lo que su propia naturaleza puede absorber. Y no utilizar la naturaleza de otros países para que absorba su contaminación. Eso para el año 2060, pero desde ahorita con estos planes a corto plazo, 5 años, están ya planteando algunos objetivos muy interesantes. Algunas claves para este objetivo que tiene el gobierno chino es ajuste continuo, de la matriz energética, obviamente tener una mayor proporción de energías renovables, controles de capacidad más estrictos en sectores de alto consumo energético y, por último, mejoras graduales en la eficiencia energética. Jorge, así va a estar el plan en este sentido. ¿Cómo la ves? Y ahorita estamos observando cómo a raíz de la crisis energética que vive una región importante del planeta, André, con motivo de la guerra en Irán y todo lo concerniente al estrecho de Hormuz, resalta aún más esta estrategia china de transición energética que han venido trabajando desde hace ya varios años a la fecha, ¿no? Cómo se han convertido en el principal país inversor en energías renovables, ¿verdad? Su industria de autos eléctricos, bueno, ya no nada más son autos, son maquinarias, son un montón de componentes que están precisamente abonando a esta política nacional de reducción de gases de efecto invernadero y que además resalta aún de manera más notoria, creo yo, esta postura cuando la comparas con su competidor inmediato que es Estados Unidos, en donde la política energética se ve como algo de moda, como esta corriente woke de lo que no se quiere hablar ya ni darle continuidad desde el gobierno federal de Estados Unidos, cuando el mundo muestra o nos manda señales constantemente de un desgaste, ¿no?, ambiental. Claro. Así es, tienen años ya con esto, desarrollando tecnología eléctrica, electrificando automóviles, también de carga. Entonces, hay un contraste muy claro, ¿no?, con los modelos de Estados Unidos y de China. Estados Unidos está intensificando su producción petrolera, es un país pro petróleo, como lo hemos dicho antes. Sí, totalmente. Mientras que China está tratando de hacer una transición energética donde ya está liderando muchos sectores, ¿no?, con proyectos de infraestructura
energética muy interesantes, pero bueno, el reto que tiene es enorme, ¿verdad? Porque por mucho tiempo el desarrollo económico chino se basó, entre otras cosas, en una política ambiental muy laxa, ¿no? Para que los inversionistas llegaran a China, pusieran sus plantas manufactureras sin muchas condiciones medioambientales para atraer inversiones, ¿verdad? Generar empleo y aprender eventualmente de cada industria, de cada empresa. Y eso hoy tiene unas consecuencias muy graves para el medio ambiente que ahorita están tratando de resarcir. Esperemos que estén a tiempo, ¿no? Para revertir todos esos problemas. Jorge. Por lo menos son un promotor abierto en el mundo de esta estrategia. No han desistido de ella, por más que haya corrientes opuestas que le sigan apostando al petróleo, que el petróleo en esencia es la energía más importante de esta civilización, sin duda. Más sin embargo, tampoco debes como gobierno, como Estado-nación, estar peleado con otras fuentes alternativas de generación. Claro. Sobre todo, incluso, André, ahorita, en esta coyuntura mundial, para disminuir la dependencia de posibles proveedores volátiles que tú puedas tener de energía, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, vamos a tener también sectores clave donde China va a buscar concentrarse en los próximos años. Uno de ellos es semiconductores. Jorge, seguramente también están buscando independencia de el modelo taiwanés, ¿no? Que controla gran parte del diseño de la producción de semiconductores, clave para muchas tecnologías, si no es que todas: inteligencia artificial, biotecnología, 6G y energía. Esos son los sectores que el gobierno chino considera clave, donde va a poner mucha atención para desarrollarse, no solamente como un participante, como un competidor, sino como un líder en cada uno de estos sectores. Jorge, ese es el objetivo de las empresas del gobierno chino con sus empresas estatales, liderar estos sectores. Y hay un concepto que ha surgido en este plan quinquenal que es nuevas fuerzas productivas de calidad, ¿no? Están poniendo atención entonces a estas fuerzas productivas, y por eso cuando yo veía esta parte, pues decía, bueno, el crecimiento económico aquí está haciendo, además de lo que comentábamos, ¿no? De este rango que han abierto, bueno, aquí está la atención principal del gobierno chino, ¿no? Sí. Enfoquémonos en desarrollar los sectores y no en crecer nada más la economía. Otro dato muy interesante, Jorge, es subir al 3% del Producto Interno Bruto la inversión en investigación y desarrollo. China venía creciendo su inversión, pero me parece que había llegado a un 2%, poquito más, mientras que otros países estaban estables, como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, en más del 2.5%. China se ha ido acercando con los años, pero ahora está buscando superar esa inversión. 3% es muchísimo dinero, muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso. México, para ponerlo en contexto, invierte 0.5% del PIB en investigación y desarrollo, y eso se ha mantenido estable en las últimas décadas. Mucho tiempo, sí. Entonces, China crecientemente ha invertido más en este rubro porque sabe que es clave para desarrollar estos sectores, para liderarlos. ¿Cómo la ves, Jorge? Imagínate China 6 veces más que en proporción, no en dinero, porque en dinero es muchísimo más. Así es. Pero en proporción, 6 veces más que México, ¿no? Sí. Pues mira, André, esto es un fiel reflejo del por qué la República Popular de China es lo que es hoy, ¿verdad? Sin duda alguna. Es un líder en distintos sectores, sobre todo de alta tecnología, en el apartado científico. Sí, ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones este seguimiento que le hacen organismos especializados en temas de investigación y desarrollo, en donde los chinos lideran pues 66 de 74 sectores, según el ASPI, que es un think tank australiano. Entonces, esto va a fortalecer más este famoso sector cuaternario del que algunos especialistas en economía hablan, ¿no? De tener que desconcentrar en actividades todavía de mayor valor agregado, como lo es la alta tecnología y la ciencia, de los 3 típicos sectores tradicionales de la economía, ¿no? Entonces, aquí lo observas, lo observas, cómo es una apuesta a la investigación, al desarrollo, ligado a fortalecer un sector educativo que además
los ha posicionado como un país importante en el ámbito de el crecimiento que tienen sus instituciones de educación superior, y al final se traducen en líderes, ¿verdad? Estar liderando sectores como la computación cuántica, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, todo lo relacionado al 6G, la industria aeroespacial, el sectores energéticos clave como lo es la energía fotovoltaica, la eólica, en fin. Sin duda, los frutos de destinar año con año tanto dinero del presupuesto federal o de la República a este rubro en particular, hoy en día ya los ves tú palpables, ¿no? Claro, están convencidos que esa es la clave para seguir desarrollando su tecnología, su economía, y están apostándole más dinero, Jorge, a investigación y desarrollo, mientras que en México, lamentablemente, pues o no nos convencemos o tenemos otros problemas socioeconómicos que tenemos que atender antes de pasar a... El tema es de que yo vengo escuchando eso desde que era estudiante. Ajá, bueno. Y ya de eso ya pasaron muchos años, Andrés. Ya pasaron algunas décadas, Jorge. Entonces, en materia fiscal también vamos a tener un aspecto interesante, y en política monetaria también, Jorge. El Observatorio de la Política China hizo un análisis, uno de sus analistas, y destaca que en materia fiscal el gobierno va a reafirmar su continuidad de tener una política proactiva, dice este plan, aumentando el gasto presupuestario y el uso de instrumentos como bonos especiales para gobiernos locales. Van a financiar infraestructura, desarrollo, y van a buscar ser eficientes y sostenibles con las finanzas públicas. Jorge, pues se habla sobre todo del gasto, ¿no? Sí. También sería interesante escuchar en términos de ingresos, ¿no? Cómo se van a organizar en estos próximos años con impuestos, si va a haber más impuestos para empresarios locales, internacionales, sería interesante, pero bueno, al menos prometen que va a haber más infraestructura, más desarrollo, más préstamos para gobiernos locales. ¿Cómo ves? Un aumento ligero en el nivel de endeudamiento y también dándole cabida a que los gobiernos provinciales, ¿verdad?, y locales te empiecen a participar en temas de endeudamiento. Ojalá y no caigan en la trampa de endeudamiento que hemos caído otros países del mundo. La disciplina china es una característica de su sociedad. Veremos qué tan eficientes son en el manejo de ello. Acá la fortaleza financiera del gobierno del país les permite tener un ligero margen de maniobra a diferencia de otros gobiernos, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, bueno, vamos a tener también una política monetaria que quizás comentemos en otra ocasión para pasar, si gustas, Jorge, a China y el mundo, ¿no? ¿Cómo están leyendo el mundo los chinos? ¿Cómo la ves, Jorge, con esta lectura que hacen de lo que está sucediendo en el mundo? Justo hoy acaban de rechazar, vetaron los chinos y los rusos la iniciativa para abrir el estrecho de Hormuz bajo las condiciones que proponía Estados Unidos. Sigue habiendo una confrontación ideológica y de actuación de las tres superpotencias que coinciden ahorita en el conflicto en Irán. El liderazgo chino se ha puesto a prueba, creo yo, André, en estos meses que van del 2026, primero con lo que ocurre en Venezuela, hoy lo que ocurre en Irán. Y sin duda vamos a ver la mejor versión de la diplomacia china, ¿verdad? Liderando incluso esfuerzos para tratar de resarcir lo acontecido en esa región del mundo, que al fin de cuentas es un polvorín para países que dependen de la energía, hablando específicamente de gas natural licuado y petróleo, de sus proveedores, ¿verdad? Con quien China ya tenía un acercamiento importante. Recordarás que hemos mencionado aquí en reiteradas ocasiones estas alianzas estratégicas que tienen tanto con las petromonarquías como con Irán. Entonces aquí yo veo un rol cada vez más importante y protagónico de los chinos en el mundo. Sí, y muy pasivo, ¿no? Muy, Bueno, es una de sus características la también, paciencia, ¿verdad? Así es, la paciencia. De los chinos. Pero es que lo que están leyendo ellos también, Jorge, son errores, ¿no? Están leyendo que el entorno internacional es errático, las medidas de Estados Unidos con aranceles, con guerras, con tensiones innecesarias, pues es un error, ¿no? Y ellos no tienen que hacer mucho, desgaste, ¿verdad? Para que el competidor se equivoque, ¿verdad?
Y muy interesante que ellos no están respondiendo con ideología, con discursos políticos, sino con pragmatismo, ¿no? Están hablando de... Al fiel estilo chino. Sí, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de hacer energía, de las nuevas formas de cooperar. Así que esto tiene implicaciones para América Latina y para México muy interesantes, ¿no? Abre oportunidades una vez más, retos también para la diplomacia de México ante estas oportunidades que ofrece China de nuevas inversiones, de desarrollo en cadenas globales de valor. Pero bueno, también surgen luego preguntas muy interesantes, Jorge. ¿Algún comentario para cerrar? Pues bueno, sin duda son temas que hay que darle seguimiento, Andrei, como insistimos siempre. Estas 2 sesiones te dan un panorama muy general de lo que la República Popular de China pretende hacer. Esta en particular fue de mayor trascendencia, creo yo, porque además se discutió y aprobó el plan quinquenal. Entonces también se traza, ¿verdad?, una ruta de lo que van a ser los próximos 5 años, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, muy contento de platicar de este interesante evento en China. Y bueno, sigamos atentos a lo que ocurre en ese país. Sin duda. Para leer bien las implicaciones que tiene para México. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Diálogos sobre el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.